Estamos aquí con Jorge Denti, es una de las figuras más importantes que ha dado el cine político argentino a lo largo de su historia, y acaba de estrenar en nuestra ciudad una película muy importante que es La huella del doctor Ernesto Guevara. Naturalmente el personaje es el Che, pero la idea de decir Ernesto Guevara ya da un punto de vista sobre la película, que trata no tanto de hablar sobre el ícono, sino sobre el sujeto histórico y sobre esa persona en particular. Antes que nada, es un honor tenerte en el cinematógrafo, y me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo fue? Habías hecho una película sobre Juan Gelman, de pronto aparece un nuevo personaje y nada más y nada menos es Ernesto Guevara. ¿Por qué elegiste hacer esta película? ¿Por qué elegiste además un periodo de la vida de Guevara que es previo a su entero devenir revolucionario? Y además conocías a Ernesto personalmente. Bueno, mira, hago Juan Gelman, que es la vida de un poeta, tal vez uno de los poetas más importantes que haya en este momento en la lengua en castellano, y uno de los poetas más importantes en el mundo. Pero él tiene una relación, Gelman, con Ernesto Guevara. De hecho, el primer personaje que vio la huella del doctor Ernesto Guevara fue Juan Gelman. En una proyección en la sala de regrabación de la película, y fue extraordinario, porque Gelman dijo, esta película es el alma de Ernesto Guevara. A través de esto, bueno, y se emocionó mucho, me dio un abrazo, me dijo, suspendamos el almuerzo, tengo una necesidad de estar yo solo, lo llevo a la casa, y se encerró y escribió todo el día. Al otro día me llama y me dice, me hiciste perder todo el día, yo trabajo, pelotudo, no puedo perder el día. Entonces, eso quiere decir que evidentemente la película le movió algo muy, que lo tenía muy, no desactivado, pero, viste, uno tiene cosas que solamente te activas, no querés activarlas, y la película le activó Ernesto Guevara de vuelta, y le activó algo en la vida que lo sabré algún día. O lo veremos escrito. O algún día lo veremos escrito. ¿Cómo fue tu decisión de filmar? Digamos, es una película que denota mucho trabajo. Da la impresión de que se tiene que haber trabajado un par de años. Sí. Has viajado, has seguido literalmente las huellas del viaje de los viajes de Guevara por Latinoamérica, buscado a esas personas que fueron importantes, testimonios. Pero ¿de dónde surge esta idea de la película? ¿Por qué llegaste a concebirla y a filmarla? Bueno, son dos cosas que me parecen importantes. Una charla hace muchos años con el padre de Ernesto en La Habana, una cena en su casa, me dijo, estábamos hablando de las películas del Che, ¿no? De las primeras de Omar Sharif, después la que quiso hacer Rossi, que yo justo estaba en aquella época, después de la muerte de Ernesto y antes del Mayo francés, llegué a Italia porque Francesco Rossi había dicho, yo voy a hacer una película sobre el Che Guevara. Entonces yo fui, lo llamé de la estación Termini y le dije, señor Rossi, yo quiero hacer, estoy a su disposición y sé algo de Ernesto Guevara. Entonces Francesco Rossi, que era un caballero, dijo, ¿dónde ves ahí? Son estaciones Termini, préndete un taxi y viene. Y llegué a hablar con él toda una tarde y quedamos que si hacía la película yo lo acompañaba en algún rol de esos que uno tiene. Pero bueno, eso estaba muy fresco, lo habían asesinado a Ernesto Guevara hacía muy poco, y bueno, esa era una motivación. Entonces le había contado algo de eso, y bueno, habíamos hablado con don Ernesto padre, y por qué
que Ernesto, él me dice, le hubiera gustado que alguien se fijara en Ernesto, la vida que le pertenece a Ernesto. El Che le pertenece, sí, a Guevara, pero también le pertenece a una revolución, que es una revolución triunfante como la cubana, pero también le pertenece al ícono que devino esa revolución, ese momento de la historia del mundo. Y hice 12 guiones para hacer una ficción, y después esa ficción no se pudo hacer porque el presupuesto era siempre cada vez más grande, y yo el diseño de ese presupuesto lo hice siempre mal. Entonces, si conseguía tanto no alcanzaba, bueno, entonces era imposible poder conseguir los recursos para hacer esa película. Tenía que hacer un cine industrial con otros códigos que no tenían nada que ver con la sensibilidad que tiene uno de acariciar o ver esa parte o esta historia nuestra, ¿no? Y aparte yo no voy a hacer una película lineal sobre el segundo viaje, yo voy a hacer el viaje de él como doctor, como investigador, como amante de esa profesión que tuvo, porque él más que médico rural, llamémoslo de alguna forma, que sí hace los viajes por Argentina en 1950 y los viajes, el primer viaje con Granado y el segundo viaje con Calica Ferrer, tienen algo de tesis, de llegar al hombre, de acariciarlo en lo que es el médico que sale a investigar, esa fuerza del humanismo que tenía la medicina cuando no era tan comercial y cuando se palpaba en la ruta, en las minas, en la carretera, en los ranchos, en la zafra, bueno, cuando uno iba a buscar al hombre para tratar de suavizar sus males, que ese era el rol de un médico. Y bueno, entonces quedé con Alberto de que sí, y bueno, y tuve la suerte de hacerle una de las tal vez últimas entrevistas a Alberto Granado, que había hecho también a Baldovino, un personaje que conoce a Ernesto en Ecuador, pero que lo acompaña en el viaje a Centroamérica cuando se separa ya de Calica Ferrer, porque Calica va hacia Venezuela. Y bueno, entonces es un poco, de ahí nace esa idea. Descuidé la realización porque no tenía que ser perfecta, tenía que ser imperfecta, tenía que ser como ese cine que empezamos a hacer en los 60, que tal vez Julio García Espinosa, ¿te acuerdas?, que definía como el cine imperfecto, que había que, era orgullosamente, y uno buscaba eso. Por eso los dibujos terminan y no terminan. No me interesa la animación de Hollywood, no me interesa Walt Disney, no me interesa nada de todo, me interesa otro guiño. Me pareció muy importante los testimonios, tan importante que sí, te lo digo, es una película testimonial, porque creo que esos personajes que tenían todos arriba de los 80 años, servían sus voces para la gente joven, me parece, para los chicos que viven la película y ven a los ancianos relatando que acompañaron a Ernesto. Hay algo que es notable en la película, por un lado los testimonios que vos decís, eso es inobjetable, porque realmente son muchos, algunos desconocidos para los propios argentinos. Por otro lado, también lo que es notable es la cantidad de material de archivo que utilizás en la película, completamente orgánica la película, y fotos, un material literalmente fílmico. ¿Cómo conseguiste tanto material? ¿Cuál fue el criterio de selección y de dónde provienen esos materiales? Porque hay materiales incluso de la vida privada. Bueno, hay por supuesto, hay un archivo fílmico que proviene de la familia. Algunos me los dieron en la fundación, que está en el Centro de Estudios Ernesto Che Guevara, su hijo Camilo, su mujer Aleida, y otro Juan Martín Guevara, y bueno, la puntada inicial me la dio Roberto Guevara,
vinculándome con Calica, vinculándome con Baldovino y aprobando un poco la idea de que sí se tomara el camino de hacer la película porque la familia me apoyaba. Y eso fue así, y por eso al final también Martín lo incorporó, porque quería esa mirada familiar inocente del hermano más chico, siendo el rol del hermano más chico. Está clarísimo. ¿No? Y creo que ser a los 60 y pico de años ser el hermano más chico es un detalle, o sea, y que ves y le da a través de Martín yo veo la pureza de la inocencia de esa relación que tuvieron, ¿no? El hermano mayor y ser el hermano más chico de Ernesto Guevara no es fácil en la vida, ¿no? Nos hemos encontrado aquí en torno a la huella del doctor Ernesto Guevara. Hemos hablado de esta película, una película notable, sobre un personaje notable, un personaje que necesita ser visto, reconocido desde otras perspectivas. Esta película hace justicia sobre eso. Nos vamos a volver a encontrar con Jorge Denti por otros motivos, por otras cuestiones. El fragmento que estamos viendo pertenece a una de las tantas invitaciones que hace la Bienale a grandes directores de cine a simplemente hacer un corto de 1 minuto que sea la película representativa de ese año del festival. En este caso estábamos viendo una película genial, como todas las películas de Jonas Mekas, sobre Elvis Presley. Y esto nos lleva un poco a dos figuras de los que tuvimos en el programa de hoy. Por un lado, Guevara, el revolucionario, aquí visto como un médico; Mercedes Sosa, una de las grandes voces no solamente de la música argentina, sino de la música de Latinoamérica o de la música popular y también universal. Todo esto nos lleva a la figura del registro de un retrato, o cómo reconstruir a personajes muertos en el cine, pero personajes que están muertos, pero que hemos visto a través de las imágenes. Y esto es un poco la característica que ha cambiado desde el siglo XX en adelante nuestra relación con la historia viva. Es decir, desde que existe una cámara, la reconstrucción sobre los hechos, la reconstrucción sobre los personajes históricos ya no es la misma. Y es muy difícil porque la cámara suele en algún sentido, o la manera de reconstruir la historia de estos hombres y mujeres notables, suele reconstruir desde un lugar donde se constituye fácilmente el mito. Y quizás ese es el dilema de los cineastas. ¿Cuál es la distancia precisa y justa para filmar a los mitos que ya no están vivos, pero que siguen vivos como fantasmas de nuestra propia historia? En fin, nos vemos la semana que viene en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Roger le hace una entrevista a, no olvides, Que es sobre el momento, vamos de nuevo. podés encontrar en Facebook, es nota. Si no tiene una mirada cautiva, La huella del doctor Mauro.